el movimiento social ha estado estableciendo demandas muy profundas en educación, en salud, las regiones. ¿Por qué cuestionamos esta reforma? Que en realidad no es una reforma. Esto es un acomodo para terminar la discusión de la reforma e impedir que haya reforma. Hoy día, si ustedes establecen cuánto es el costo de la reforma de educación, esto valorado por la Universidad de Chile, por la Escuela de Economía, la reforma de educación cuesta 4.000 millones de dólares adicionales. Solo la reforma de educación. Y estamos con un ajuste tributario que favorece solamente a los más ricos, donde los más pobres hacen el esfuerzo principal, que genera cerca de 700 millones de dólares, 0,3% del producto. La reforma de educación vale 2 puntos del producto. Si a eso agregamos la necesidad urgente de tener médicos en los hospitales, que hay una crisis y las futuras movilizaciones serán por salud, son al menos 2.000 millones de dólares más. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Lo que el gobierno está haciendo hoy día es casi un décimo de lo que el país está demandando. Aquí se le está dando la espalda a la sociedad chilena. La mayoría de los países tienen cargas tributarias que superan tan solo el 25, la más baja de la OCDE, Estados Unidos con 25, y los países nórdicos tienen cerca de 50. Miren a Chile donde está en su carga tributaria, abajo. Todos los países tienen mayores cargas tributarias que Chile porque la carga tributaria expresa el esfuerzo de la sociedad. Miren lo que representa el IVA en la recaudación. El IVA representa el 50% de la recaudación. Es decir, el 50% de lo que se paga en impuestos en Chile lo pagan los chilenos más pobres y el impuesto a la renta representa una situación muy inferior que la que paga el IVA. El IVA lo pagan los más pobres, en cambio el impuesto a la utilidad de la empresa es un aporte muy inferior. La tasa de impuesto a la empresa, que en Chile es 17%, que se aumentó a 20 y se va a mantener en 20, miren, en todos los países del mundo la tasa a la empresa supera el 30%, está en un promedio de cerca de 35%, es decir, evidentemente aquí hay una situación absolutamente anómala. Y lo que yo les decía, algo que tal vez un poco técnico, pero muy importante, el coeficiente de Gini en Chile, antes de impuestos 0,52. Mientras más cercano a 0 es más igual la sociedad y cuanto más cercano a 1 es más desigual. Y después de impuestos, el coeficiente de Gini baja a 0 o aumenta a 0,53. Es decir, en Chile, después de impuestos, la sociedad chilena es más desigual. Un último tema que es importante, nosotros queremos eliminar el FUT, porque los empresarios pueden no retirar sus utilidades y mantenerlas en el FUT. Bueno, ¿qué es lo que dice Agostini? Dice que en la sociedad de inversión, dice el 52%, 52,7% dice dónde está la utilidad acumulada con tributación pendiente. El 52,7% están en sociedades de inversión, es decir, están capitalizándose, están teniendo más utilidades con los recursos que no retiran para no pagar una tasa de 40% y los mantienen, pero eso es absolutamente un privilegio que tiene que terminar. Creo que el ADN del presidente no puede ir contra las grandes empresas. Uno quisiera tener un presidente empresario y no un empresario presidente, y que en definitiva se hubiera atrevido a ponerle impuesto a las grandes empresas. ¿Cuál fue el error de la concertación cuando no aprobó el 7% de los jubilados? Cuando no dio los 6 meses de postnatal. Perdió una oportunidad histórica. El presidente Piñera pierde una oportunidad histórica para hacer una gran reforma tributaria que despeje la duda si es un presidente o un empresario, que despeje la duda si este país va a hacer pagar a los más ricos y particularmente a las grandes empresas el costo de lo que debemos hacer para poder terminar con la desigualdad. Yo quiero decir entonces de que el MAS ha tomado la decisión de votar en contra de la idea de legislar, porque si no es esquizofrenia. Si no, todos los que aparecen diciendo que esta es una mala reforma, una reforma macetero, una reforma que en definitiva nada le da a los sectores más pobres, porque cuando decimos que se le va a descontar desde lo que paguen en educación, aquellas familias que ganan 540.000 pesos, y que gasten 24.000 pesos, lo que estamos haciendo es decirle que se le van a ahorrar 4.430 pesos, es decir, 360 pesos al mes. Si alguien cree de que esa es una situación sustantiva de, por cierto, descuento para los sectores más pobres, se equivoca. ¿Cuál es el propósito? El objetivo, el para qué. El presidente lo ha dicho, mejorar la educación, aumentar la cobertura de educación parvularia, crear salas cunas, aumentar la subvención a nivel de educación básica y media,
resolver los problemas de financiamiento de las familias más modestas y de clase media a nivel de educación superior. Entonces, lo importante, cuando se plantea una reforma de estas características, lo importante es ¿para qué? ¿Qué quiero hacer con los recursos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin político? Si el fin político es resolver los temas educacionales, es hacer una gran reforma educacional, entonces esta reforma no sirve de nada. Porque efectivamente estamos frente a una recaudación de 700 millones o menos, incluso algunos dicen o menos, de dólares, respecto de 4.000 o más que se requiere para una verdadera y profunda reforma educacional. Hicimos muchas cosas mal como concertación y por eso perdimos las elecciones. Ahora bien, yo sí quiero decir una cosa, hoy día aparece quienes se opusieron tenazmente a que hubiese una reforma tributaria en el gobierno anterior como los adalides de las reformas tributarias, pidiendo que las empresas paguen más. Bueno, no me deja sorprender porque efectivamente hubimos quienes sí planteamos este tema, como muchos otros temas que se han concretado en este gobierno, como la extensión del postnatal o el 7% en el gobierno anterior. Y hubo quienes por distintas razones, ¿no es cierto?, se opusieron, especialmente en el ámbito de Hacienda y Economía. O sea, decir que vamos a votar a favor cuando la aprobación de la idea de legislar es la aprobación del proyecto, no es ser generoso, es ser ingenuo. El ministro Pablo Longueira ha dicho que se siente orgulloso de esta reforma, pero esta reforma de Longueira más bien es corteira, ¿eh? Porque no logra ni los objetivos buscados en educación y en materias sociales. Por tanto, yo espero de que la oposición haga una reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno y la oposición en materia de reforma tributaria? Si al final del día se anuncia que se va a aprobar la idea de legislar y al final del día se aprueba. Yo demando que la propuesta de los 6.000 millones sea la plataforma de gobierno, sea la propuesta de la oposición para recuperar el gobierno.